¿Cómo están? Un cordial saludo. Gracias por permitirnos su compañía. ¿Qué ha sucedido en esta semana? Si usted ha seguido la información del periódico La Razón en su versión papel y en su versión digital, habrá notado en el país la tendencia caso Quiborax, es lo que nos ha ocupado en las portadas de esta semana. El juicio a Carlos Mesa, que al concluir esta semana hemos tenido la información de que finalmente, y después de un clima que apuntaba a un juicio contra Carlos Mesa por el caso Quiborax, resulta que la Asamblea Legislativa decide no tratar esto en la legislatura, y las palabras del vicepresidente, que ha dado paso, si me permiten la expresión, no es que la da él, sino que en el discurso político el MAS cede el paso a que Carlos Mesa pueda presentar su candidatura. Esta es la lectura política. En lo concreto, la Asamblea no va a tratar el caso, lo que nos plantea un nuevo escenario político. Vamos a ver cómo continúa la tendencia en el debate oficialismo-oposición en torno a este caso, que es este caso, pero es también la repostulación o no de Evo Morales. Es lo que hemos estado comentando este último tiempo. Los preparativos para el 6 de agosto, que se van a vestir de rojo, amarillo y verde, pero sobre todo se van a vestir de polarización, dados los anuncios tanto de sectores del oficialismo y oposición, unos reivindicando el resultado del referéndum del 21 de febrero y los otros el derecho de Evo Morales a postularse como presidente en las próximas elecciones. Pareciera que todo se entiende entre estas dos lecturas. Eso es lo que nos ha ocupado. En La Razón nos ocupa un especial. Hemos trabajado y estamos terminando los detalles para que usted tenga este 6 de agosto un suplemento especial con un menú variado, como todos los años. Lo vamos a hacer en 3 revistas, en rojo, amarillo y verde, con todo lo clásico, pero también con la mirada histórica, con los desafíos que presenta el país actualmente. Todo esto en nuestras revistas rojo, amarillo y verde. En el mundo muchas cosas se están moviendo y de repente en esta mesa logramos hacer una pequeña lectura de las tendencias en el mundo. Si habría que apegarse a un titular, ese tiene que ser Trump y las guerras comerciales, cómo va avanzando China en sus relaciones comerciales y políticas, cómo se va posicionando Europa con sus propias tensiones internas, y Estados Unidos, que está marcando el ritmo de este nuevo momento en el mundo. Está cambiando el mundo y esperemos no tener capítulos tensos como las amenazas de los tweets de algunos poderosos lo anuncian. Ese es la pequeña introducción, el pequeño cóctel de entrada. Quiero invitarles a seguir el diálogo en la siguiente hora, porque creo que es también urgente analizar la sociedad desde la universidad. Lo que hacemos en los medios de comunicación y en estas mesas mediáticas es llamar a los analistas, es mirar todo en caliente, lo que dijeron los políticos ayer, el tuit de anteayer, el escenario de mañana, y a ratos nos olvidamos en los medios y nos olvidamos los periodistas de lo sano que es también tocar las puertas de la universidad para comprender mejor. De hecho, la universidad no solamente es una fábrica de profesionales, debería ser eso, pero sobre todo mucho más. Es el lugar donde se genera el conocimiento, donde se debaten las ideas, donde se respira profundamente para comprender desde distintas disciplinas lo que está sucediendo en la sociedad en todos sus ámbitos. Es por esto que hemos decidido esta semana tener un diálogo respirado en los 2 bloques sobre las tendencias de la sociología en el mundo actual. Esto porque hubo hace poco en la sede de gobierno un coloquio que ha reunido a varios académicos del país y de países vecinos y no tan vecinos, pero creo que la perspectiva ha sido latinoamericana,
para tratar estos temas. Me interesa conocer y me interesa compartir con usted también estas tendencias. ¿Qué se dice? ¿Por dónde está yendo el pensamiento sociológico latinoamericano? ¿Y en qué medida podemos abrir ese ropero y sacar herramientas concretas para analizar nuestro presente, para analizar nuestros escenarios políticos, nuestras tendencias hoy, nuestra radiografía cultural también? ¿Qué estamos pensando actualmente? ¿Por dónde va la sociedad? ¿Cómo se están constituyendo hoy sus imaginarios, nuestras creencias? Para esto he conformado una mesa que va a ver que nos va a dar muy buenos resultados. Vamos a tratar de sacar el resumen ejecutivo, pero también las ideas que podemos compartir sobre lo que está sucediendo en el continente. Quiero dar la bienvenida a Raúl España, a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace años cuando yo era joven y bella. Raúl, gracias por estar acá. Sí, es hermosa. Muchas gracias. ¿Usted es sociólogo? Sociólogo, sí. Director del Instituto de Investigaciones en Sociología en la carrera de Sociología de la UNSA. Exacto. Usted ha trabajado mucho tiempo en la UNSA, pero ha estado también vinculado a la universidad privada. Es un hombre de academia, ¿no? Ese es su pelaje. Gracias por estar acá. Gracias, Claudia. Con mucho gusto también y amistad, quiero dar las gracias a Jorge Comadina, sociólogo también de formación. Usted trabaja en Cochabamba. Antes, usted es colaborador de La Razón, sí, y es una cosa que yo agradezco muchísimo. Quiero decirle que sigo sus columnas con mucho interés, aprendo, me intereso cada 15 días, cada que usted las manda, así que espero continuar con su aporte en La Razón. Muchas gracias, por supuesto, me siento muy confortable aquí. Y bueno, usted es sociólogo, también ha participado de este seminario, de este coloquio internacional, del que hablaremos enseguida, y usted, por sus columnas, por algunos encuentros que hemos tenido en el pasado, veo que su interés son temas políticos, culturales también, pero siento que la política es uno de los ganchos, ¿no? Sí, efectivamente, creo que es el campo que más he frecuentado, la sociología política, ¿no? Para estudiar una diversidad de procesos políticos desde la academia, ¿no? Y para eso Bolivia es un campo exquisito, ¿no? Así es un gran laboratorio de ideas políticas, bueno, la Constitución ha sido vista desde las miradas extranjeras como un laboratorio de lo social, ¿no? Entonces Bolivia siempre tiene una dinámica política intensa, apasionada, inventiva, a veces violenta. Entonces hay mucha materia para pensar. Gracias, Jorge Comadina, por estar acá. Y doy doble bienvenida a Norberto Cambiaso, porque usted viene de Argentina. Bienvenido al país. Muchas bienvenido gracias. Al programa también. Gracias por aceptar este tiempo acá con nosotros. Usted también es sociólogo, me van a guaycar entre los tres sociólogos. Sociólogo también de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Usted, además de ser docente investigador, quiero presentarlo como un especialista en sociología norteamericana, sociología de la música. Eso me encantó, porque eso quiere decir que tiene, pero las herramientas para entender el palpitar de la sociedad actual, de la sociedad en general, ¿no? Creo que es una de las manifestaciones más transparentes de la sociedad. Qué gran idea este acercamiento suyo, qué envidia también. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a ti. Bueno, a lo que vinimos. Primero hablemos del coloquio, este coloquio internacional que han titulado Los desafíos de las ciencias sociales en el siglo XXI, la sociología en el mundo actual. Yo los voy a llevar como periodista de la sociología en el mundo actual. Les preguntaré también si hay que hablar de la sociología del mundo actual y de alguna manera cuánto músculo pueden tener los sociólogos para analizar el mundo actual, cuánto tienen que tomar de distancia o no, sería una de mis primeras curiosidades. Pero cuéntame primero usted, Raúl España, ¿cómo les ha ido en este coloquio? Bueno, yo puedo decir que como organizador del coloquio, que ha sobrepasado las expectativas que teníamos, ¿no? En realidad lo que hemos buscado
discutir un poco sobre el devenir de la sociología latinoamericana, su impronta en el desarrollo de las ciencias sociales, pero también generar insumos para la discusión interna, para reflexionar sobre nuestra carrera, para reflexionar sobre nuestro plan de estudio, los objetivos, las perspectivas de la carrera, sobre todo en este mundo en transformación, ¿no? Se ha transformado la sociedad, hay transformaciones fundamentales y cómo se está permitiendo la emergencia de nuevos objetos de estudio, de nuevas formas de aprehensión de esos objetos. Una de las cosas que me ha llamado la atención antes de recuperar el menú y los resultados de lo que ustedes han obtenido en este encuentro tiene que ver con la sociología como disciplina, una de las clásicas, una de las disciplinas madre en estos últimos siglos. Sin embargo, y paradójicamente, en Bolivia y me imagino en otros países, la sociología ha sido plato principal sin duda de la universidad pública, pero no siempre plato principal de las universidades privadas. Seguramente va cambiando en función del perfil, pero se me antoja decir que el Estado, los estados en el continente han planteado la sociología como una de las herramientas desde la academia en primera instancia, pero no así lo han hecho las universidades privadas. Hablemos otra vez de cuando yo era joven y tenía que elegir una carrera, no había sociología en todas las universidades privadas. De hecho, en las privadas optan primero por otro tipo de disciplinas antes que sociología, antes que filosofía, antes que literatura, por una razón que no vamos a descubrir la pólvora, no son rentables, pero sí son urgentes. Yo no sé en qué medida ustedes conciben esta disciplina como una disciplina privilegiada respecto de otras para analizar la sociedad. Bueno, eso lo hemos destacado también en el coloquio, en cuál es nuestro privilegio, ¿no? Es de desarrollar un pensamiento crítico, de incomodar al poder. Por eso la sociología no es bien vista, digamos, en las universidades privadas, ¿no? Y bueno, y tampoco está expandida en todas las universidades públicas, ¿no? Tenemos en el país carreras de sociología en Santa Cruz, Sucre, La UPEA y La Paz, ¿no? Además de Cochabamba, ¿no? Entonces, y tampoco somos privilegiados al interior de las universidades públicas. Tenemos el último presupuesto del conjunto de las facultades y de las carreras, ¿no? ¿Coinciden con esta idea de inicio? Sí, y me parece muy sugerente tu intuición, en el sentido de que para hacer sociología tienen que existir cierto tipo de condiciones en las instituciones universitarias. Y estas condiciones no están dadas en las universidades privadas, que tienen perfiles más profesionalizantes, ¿no? Se trata de formar rápido a personas que para ser reclutadas en el mercado de trabajo. Y la mayoría de los jóvenes aspiran, naturalmente con todo el derecho, a insertarse lo más rápidamente y en mejores condiciones en este mercado de trabajo. Con la sociología ocurre una cosa muy particular, y es que es una disciplina que no tiene un gran prestigio en este mercado de trabajo. La gente no sabe qué hace un sociólogo, y a veces los propios sociólogos no sabemos qué es lo que hacemos, porque podemos realizar muchas cosas. Entonces es una disciplina que está orientada hacia la investigación, hacia la producción de conocimientos, no tanto a desarrollar competencias o habilidades que puedan permitir que una persona entre a ese mercado de trabajo. Gran parte de la sociología, aunque no toda, está orientada a formar investigadores investigando, ¿no? Entonces hay una carga fuerte en metodologías y eso supone largos años de estudio, supone además un entrenamiento muy difícil por la cantidad de lecturas que hay que tener, por esta dinámica crítica que tiene que tener la sociología, porque está llena de teorías, de tendencias, entonces tiene una especie de interpretaciones, ¿no? Eso es lo propio de la sociología, no hay una sola teoría general sobre la sociedad y no hay una receta para producir ese conocimiento. Entonces es una carrera que requiere largos años, necesita mucho apoyo,
es una carrera académica en estricto sentido, ¿no? Entonces la sociología es una ciencia social que no está orientada completamente al mercado de trabajo, y por eso es que no tiene este prestigio simbólico que tienen otras profesiones, ¿no? Las universidades privadas no están interesadas en desarrollar este conocimiento social, y al interior de la propia universidad pública la sociología es una ciencia paria, como diría alguien, un sociólogo famoso, es decir, no tiene el respaldo de las autoridades, de las grandes facultades, de las políticas universitarias, no la privilegian, es un poco la cenicienta de las universidades, ¿no? Sin embargo, lo que hemos aprendido de este coloquio, una de las cosas importantes, es que la sociología boliviana ha producido un conocimiento social, una reflexión desde hace 50 años, y que ha sido importantísima para comprender la época de las dictaduras, la época de la transición democrática, el ciclo del neoliberalismo, los movimientos sociales, las instituciones. Entonces produce conocimiento crítico, y al mismo tiempo que produce este conocimiento crítico produce un sentido de lo social, ¿no? Entonces todo esto puede parecer un poco abstracto, y lo es, de hecho. Por eso es que a veces los sociólogos tenemos una cierta incomodidad cuando se nos pregunta qué hace un sociólogo, ¿no? Entonces, muchas cosas. El sociólogo puede trabajar con dibujos que hacen los niños, puede trabajar con encuestas, puede convertirse en un planificador, puede convertirse en un crítico social, puede escribir en la prensa, puede desarrollar estrategias políticas, comprender movimientos sociales. Entonces, el sociólogo tiene muchos dobles, ¿no? Tiene muchas facetas y muchos rostros, y eso lo convierte en algo fascinante, pero al mismo tiempo muy riesgoso por esta falta de un perfil definido, ¿no? Me parece buena esa imagen de la Cenicienta, porque si bien retrata ese lado, ese estatus más bien en las universidades, ¿no? De que no, vamos a poner primero administración de empresas. Si usted y yo tuviéramos una universidad, de pronto diríamos, no, abramos primero administración de empresas o economía, antes de que había una carrera de sociología. Entonces tiene ese carácter de Cenicienta, pero como Cenicienta también, ¡ting!, ¿no es cierto? Y son unas princesas, en la medida en que hay un vínculo, pues, por lo que usted acaba de señalar acertadamente, Jorge, hay un camino muy directo hacia la intelectualidad. Los grandes intelectuales interpretadores están muy vinculados a la sociología, ¿no? Hay un camino directo ahí. Y como usted dice, una de las tareas principales es esa interpretación de la sociedad del momento, de ayer, de lo que puede suceder como tendencia mañana también, desde todas sus manifestaciones, ¿no? Desde los estudios de cómic, de lo que estamos haciendo en nuestra producción musical, de la fotografía. Es decir, es inimaginable las cantidades de rostros que tiene la aplicación de la sociología y la utilidad, ¿no? Por eso es tan esta Cenicienta que cuando está con su vestido de fiesta la apelamos, porque una cosa es lo que se señale en investigaciones muy específicas, y otras las grandes tendencias que nos dan los grandes pensadores de la sociología, y creo que de la sociología en particular. Por eso periodistas, comunicadores, economistas, decimos, como dice Bourdieu o Turenne o Juancito, son los militantes de la sociología quienes también nos dan pautas. ¿Qué sucede en Argentina respecto de este debate? ¿También es una Cenicienta o ocupa la sociología un lugar un poco más predominante en la academia? Sí, yo creo que en realidad lo que hemos compartido con los colegas en el Congreso que nos ha convocado es una visión de la sociología en el sentido crítico, una idea casi diría del sociólogo como crítico social, como decía Raúl hace un instante, y de alguna manera esa es una idea que está muy fuertemente ligada a las tradiciones de las universidades estatales y de las disciplinas sociológicas de esas universidades del Estado,
en América Latina. Pero también es verdad que la sociología ha funcionado, siguiendo otras tradiciones, como por ejemplo la tradición americana, como sociología aplicada, y ha funcionado como sociología aplicada en dos niveles distintos, y esto es lo que se refleja en buena medida en Argentina con las diferencias entre las carreras de sociología de universidades estatales y de universidades privadas. Un nivel muy preocupado por los problemas sociales, que fue una tradición que fue constitutiva desde la fundación de la sociología argentina en los años 60, gracias a un señor que provenía de Italia llamado Gino Germani. Pero también se ha generado un tipo de sociología ligada a investigaciones de mercado, investigaciones acerca de comportamientos electorales, y cuyos conceptos se han trasladado hoy a ciertos profesionales que provienen de la sociología, pero que han instaurado consultoras políticas, asesoramiento de imagen de candidatos y, digamos, todo un mundo que funciona, todo un mundo de la política contemporánea que funciona muy en relación con el mercado, y que hay que admitir que, bueno, que muchos de esos conceptos han sido tomados también de la sociología o de ciencias sociales afines como la ciencia política y demás. Esa sería una de las tendencias, entonces, que han identificado ya. ¿Cuáles han sido las tendencias? Por favor, quien quiera, nos desordenamos, nos despeinamos. Bueno, hemos trabajado sobre todo en la primera jornada de cómo consolidar, cómo visibilizar un pensamiento social, una sociología latinoamericana que rompa con esa su relación especular en su construcción respecto a mirarnos en las producciones, sobre todo, ¿no es cierto?, de la tradición europea, norteamericana. Una suerte de descolonización académica del pensamiento. Esa es una aspiración, efectivamente, y esa es una de las temáticas centrales del coloquio, ¿no? Puede existir una sociología latinoamericana, puede existir una sociología boliviana. ¿Cómo vamos a relacionar nuestros problemas particulares con la herencia de los clásicos de la sociología de Europa y de Norteamérica? Es posible un diálogo de saberes. Entonces la sociología latinoamericana cree que ya no puede vivir a la sombra de la sociología francesa o norteamericana, pero tampoco puede prescindir de esos conceptos y de esas teorías allá formadas. Entonces se han hablado de descolonización, de una mirada barroca que pueda contener el punto de vista de Occidente y el de América Latina. Se han hablado de la necesidad de los paradigmas, ¿no?, de las nuevas teorías para entender la complejidad social. Me animaría a decir, para luego darle la palabra, Norberto, me animaría a decir que entra el concepto de descolonización y de desacomplejarnos también en términos de productores, hablo de los académicos, de los productores de conocimiento, sin desprendernos de esto que Jorge dice, porque si miramos hacia atrás, esto no quiere decir que a partir de ahora construimos descolonizándonos del pensamiento occidente con estos, como en la economía, ¿no?, con los ejes europeo, norteamericano y otros. Por eso es importante el concepto de interculturalidad. Sí, pero y sin desprender tampoco el hecho de que en nuestras tradiciones argentina, mexicana, boliviana, los pensadores que han marcado a su vez tienen también, pues, en su matriz de pensamiento, si no miremos, y no solamente en la sociología, por qué ideas han estado marcadas los pensadores, los académicos, los investigadores, los sociólogos, los productores culturales también, si no vienen de este mestizaje también. Como hoy el pensamiento, aunque de pronto ya se descoloniza de manera más general, creo que América Latina y otros puntos no occidentales logran desacomplejizarse en el pensamiento. No sé si estoy diciendo un disparate.
No, bueno, una de las cosas que hemos discutido bastante en el coloquio también ha sido, bueno, cómo tener una interpretación de los clásicos. Obviamente, yo creo que todos estaremos de acuerdo aquí. Hay clásicos latinoamericanos, pero digamos, básicamente, obviamente, los clásicos de los orígenes de la sociología tienen que ver con la sociología europea y hasta cierto punto la norteamericana. Cómo poder tener una interpretación de esos clásicos, pero desde una perspectiva específicamente latinoamericana, que de alguna manera está honrando la gran tradición sociológica y a la vez encontrando una manera de repensar las cosas desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Le corté, Raúl. No, lo que quería decirte a propósito de la descolonización, que no es una negación absoluta lo que dice acá el profesor Cambiaso, ¿no? Es decir, cómo leemos a los clásicos, cómo reelaboramos, ¿no es cierto?, desde nuestras propias particularidades, ¿no? No es decir, esto no sirve, esto es puro imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese maniqueísmo fácil, ¿no? Eso hemos tratado de no entrar en esa onda, digamos, ¿no? Entrar en esa onda, pero también entrar a la que nos ha invitado, por ejemplo, no sé, Boaventura de Sousa, cuando dice, tenemos mucho desde la academia y desde la intelectualidad hoy que aprender de los conceptos de democracia, por ejemplo, claro, en América Latina, claro, e irnos atrás, veamos también cuáles eran los principios democráticos de los indígenas en Estados Unidos y cuánto se ha desechado y que hoy podemos recuperar en términos de pensamiento, ¿no? Sí, creo que eso es una cosa en la cual han coincidido todos los que han intervenido en el coloquio, ¿no? La necesidad de producir un giro epistemológico que, sin prescindir de estas herencias tan ricas, tan inventivas, pueda construirse una identidad propia, ¿no? Y claro, los saberes indígenas forman parte de esa novedad, pero también las problemáticas específicas de estos países latinoamericanos. Entonces la idea es construir un conocimiento local de América Latina, utilizando todas estas herramientas que tiene la sociología, los conceptos de los clásicos. Un poco yo creo que ese era el trasfondo. ¿Cuál es la identidad de la sociología latinoamericana? ¿Y cuál es la identidad de una sociología boliviana? Y eso nos lleva al tema de la articulación, del diálogo de los saberes, o cómo lo hacemos en Bolivia con el concepto de la interculturalidad, ¿no es cierto?, que involucra una coexistencia de distintos modos de percibir la sociedad, pero al mismo tiempo comunicaciones que puedan producirse entre estas culturas, ¿no? Entonces podríamos hablar de culturas académicas también. Me voy a ir ahora a la pausa y les voy a preguntar algo que seguramente se están preguntando nuestros amigos telespectadores, y es: ¿para qué sirve concretamente la sociología hoy en el mundo, además de producir y comprender, que no es poco? Solo con comprender, interpretar el mundo, yo creo que ya se ha hecho la tarea desde la universidad, pero apelamos también a la universidad para no solamente comprender, sino generar algunas pistas de acción en nuestras sociedades actuales, en la política, en la economía. Les voy a preguntar a estos tres académicos investigadores cómo podemos nosotros echar mano desde la calle, desde los distintos sectores sociales, cómo echar mano de la sociología actual, de estas tendencias, con una utilidad concreta. ¿En qué medida la sociología nos puede ayudar a entendernos y a tener un camino más certero? Esa es la pregunta para después de la pausa. Gracias por acompañarnos aquí, rodeada de sociólogos, entre Raúl España, Jorge Comadinia y Norberto Cambiaso, tres sociólogos, profesores, investigadores que se han reunido para analizar la sociología en el mundo actual, ver las tendencias, identidades, descolonizarse, crear nuevo pensamiento. De todo esto hemos estado hablando durante el primer bloque. Ahora, como periodista, los voy a jalar a lo que está sucediendo y preguntarles no sobre la sociología en el mundo actual, sino
sobre la sociología del mundo actual. Cómo podemos hacer de las producciones sociológicas una herramienta para comprender y actuar en este mundo cambiante. Un poquito estábamos discutiendo en la pausa de lo que está sucediendo en el mundo y todo está cambiando. Lo he discutido acá con periodistas, con analistas, y quisiera también conocer sus percepciones sobre el mundo. Podemos escoger quedarnos en América Latina, pero cuando uno mira hacia un lado y hacia el otro, hay cambio. Hay cambio desde Estados Unidos, qué paradójico, desde esa cuna, ¿no es cierto?, política concretamente del líder Trump, que uno lo vincula inmediatamente a los principios neoliberales que han marcado tanto las políticas en Estados Unidos, y de pronto poniendo muro aquí, allá, en estas guerras comerciales que van a tener consecuencias para Estados Unidos, pero también para sus relaciones con China, con Europa. De hecho, hay muchos cambios, muchas tensiones, crisis económicas más ayer, políticas hoy en Europa. Se está cambiando, Europa está pasando por uno de sus exámenes más complicados. Los chinos, ni qué decir, los comunistas chinos entrando en estas guerras comerciales, usted señalaba también la paradoja. Y finalmente en América Latina, con todo en cambio, en particular cambio. México, vamos a ver qué pasa con López Obrador, de qué izquierda estaremos hablando, qué México encontraremos mañana, qué Colombia también inauguraremos, volveremos a esa cara uribista o no, o este joven va a presentar otra Colombia, otra relación con Estados Unidos, con el continente, Argentina y todo este rollo con el Fondo Monetario Internacional de Cristina Kirchner, cambiando todo, crisis en el Brasil, no sabemos cómo se van las siguientes elecciones, esta bipolarización en el país entre el 21F y la candidatura de Evo, es decir, ustedes tienen para analizar de todo. ¿Qué es lo que y Nicaragua? Claro. Nicaragua también en esta escalada violenta en este país, todo se está moviendo y no sé por dónde agarran la cosa ustedes los sociólogos, por dónde agarran, por dónde se ordenan, cómo establecen tendencias interpretativas. Bueno, si me permites decir dos cosas. Hay distintas esferas en las cuales se produce la transformación o el cambio, ¿no? Los historiadores de la Escuela de los Anales decían que hay ritmos diferentes. Los cambios políticos son muy rápidos y van generando cambios económicos, que estos tienen una velocidad menor. Finalmente, lo más difícil de cambiar son la vida cotidiana, ¿no? Las mentalidades que requieren cambios de largo plazo. Entonces yo creo que esta lógica en realidad se ha desordenado y hoy tenemos cambios rápidos en todos estos planos. Yo diría que el más rápido de todos ellos y el que más está impactando es de las tecnologías, ¿no? La producción de tecnologías, la revolución científico-tecnológica que ha ocurrido en Occidente en todo el mundo, no en Occidente, en los últimos 20 años, ya cambió el mundo, las comunicaciones, la producción, la política, y eso está generando una serie de cambios muy, muy fuertes, ¿no? Luego tenemos cambios políticos extraordinariamente rápidos y extraordinariamente desconcertantes que no terminan de configurar un mapa mundial, ¿no? Decíamos que la política norteamericana, por ejemplo, ha dejado cierto tipo de patrones a los cuales estaba habituado y ahora se mueve de una manera desconcertante para los propios norteamericanos, pero sobre todo los impactos en las alianzas políticas, en la conformación de bloques se ha desorganizado. Y creo además, con esto termino, que estas tecnologías y estos nuevos acontecimientos políticos han impactado muchísimo también en la intimidad, en la subjetividad de las personas, en las formas de vivir, en las formas de relacionarse con otras, las migraciones, la interculturalidad, las dinámicas culturales son vertiginosas. Entonces estamos ante un mundo que es muy rápido en su transformación y de alguna manera las ciencias sociales, la sociología, está un poco rezagada porque
el cambio es más fuerte que las propias posibilidades analíticas de las ciencias sociales, no solo de la sociología, ¿no? Entonces a veces es difícil producir un sentido de orden, de coherencia de todas estas transformaciones. Qué interesante. Tiempos, ritmos en estos cambios, tecnología y un gimnasio nuevo para los sociólogos y todos los cientistas sociales, porque qué difícil atrapar todo esto que nos comenta Jorge, ¿no? Sí, en realidad yo creo que una característica, o sea, por un lado se han invertido las condiciones geopolíticas de la Guerra Fría, digamos, las que dominaron el enfrentamiento entre el comunismo y Occidente a lo largo de, diría, casi la mayor parte del siglo XX. Y hoy nos encontrábamos, como decíamos hace un rato en la pausa, con que el principal defensor del libre comercio es el Partido Comunista Chino, y el adalid del proteccionismo es, digamos, como decía recién Jorge, los Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? O sea, de alguna manera es como el mundo al revés para aquellos que pertenecemos al siglo XX, respecto de cómo habían sido las cosas. Por otro lado, hubo un momento, y yo creo que las ciencias sociales, la sociología, la teoría social en general, impulsó bastante esta interpretación hacia los años 90, en donde verdaderamente pensamos que el mundo se había globalizado. Un pensamiento que en un punto era errado porque coincidió en buena medida con la disolución de la Unión Soviética y fundamentalmente con esa especie de terrible matanza que volvió a ocurrir en los Balcanes una vez que se disolvió la Yugoslavia comunista. Y hoy nos encontramos con un montón de fenómenos, por ejemplo la guerra tarifaria, la idea de American First, el Brexit, o sea, el abandono que ha hecho Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, el triunfo de muchos candidatos en los países europeos con discursos fuertemente nacionalistas, fuertemente racistas, con una suerte de electorado que está especialmente preocupado y en contra de las políticas europeas acerca de los refugiados. O sea, nos hemos encontrado... Un miedo a la otredad, que es otro pastel para la sociología, y ¿no? Una reivindicación muy fuerte de ciertos particularismos que de alguna manera la sociología clásica pensó, pero claro, pensó en un contexto muy diferente. Y entonces nos encontramos con que, bueno, hoy hay una especie de doble tendencia, ¿no? Por un lado, la tendencia a la globalización, pero por otro lado, una tendencia, digamos, a recuperar determinado tipo de identidades políticas, incluso una recuperación de la idea misma de la nación, ¿no? Que hasta hace un par de décadas atrás nos parecía como una cosa superada, o sea, muchos pensaban que la idea de Estado-Nación era un concepto viejo, digamos, para la sociología, la teoría social, que formaba parte de la teoría social del pasado. Y bueno, y así están las cosas. Hoy vemos que de ninguna manera las direcciones son tan tajantes, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que genera la complejidad del asunto y un poco, digamos, nuestra propia dificultad para poder entender cómo están funcionando en la misma época tendencias que claramente parecen contradictorias. Y núcleos de comprensión del mundo. Usted decía Estado-Nación, venimos a poner también la noción de democracia. Diré democracias, me sinceraré y diré democracias en plural, porque esto también está en cuestión. ¿Qué entendemos? ¿Qué nos enseñaron los clásicos, volviendo a nuestros inicios en Occidente, y que nos invitan también a repensar otros nidos? Boaventura de Sousa también nos dice, vayamos a aprender nuevos conceptos de democracias, desaprendamos lo que tenemos. La democracia no se resume a una persona, un voto, cantidad de votos, un gobierno, y legitimidad es mucho más complejo, y esto también nos estamos enfrentando, ¿no? Claro, es decir, no hay, digamos, un solo concepto de democracia, ¿no? Y en las ciencias sociales en general tenemos esa
no sé si decir virtud o problema, en el sentido de que los conceptos son polisémicos, dependen de la matriz teórica de donde provengan, ¿no? Pero en el caso de la democracia creo que, bueno, estamos trascendiendo esa visión más formal de la democracia, ¿no? Como democracia electoral, ¿no? Y creo que estamos avanzando, por lo menos en América Latina, con sus bemoles, en dar mayor contenido a esa democracia sustantiva, ¿no? Que no solamente implica el acto de elegir, participar solo a través de elegir, a través del voto, sino de participar en términos de decidir también, ¿no? Tenemos América Latina con todos estos puntos que yo les daba así en la medida en que llegaba a mi cabeza. Me olvidé de Venezuela, me olvidé de la crisis también en Perú, de una corrupción vertebral, no solamente latinoamericana, mundial, pero hablemos de la corrupción a la latinoamericana y hablemos de estos puntos. ¿Qué le preocupan? ¿Cómo agarrar a este paciente no inglés, a este paciente latinoamericano? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Por dónde comienza, Jorge? Bueno, yo creo que el continente está viviendo tendencias o ciclos contradictorios, ¿no? Por una parte hemos tenido llamado el ciclo de los gobiernos progresistas, Brasil, Venezuela, Argentina. Ecuador, la Argentina, y todo ese proceso parece haber alcanzado su límite, ¿no? Salvo el caso boliviano, que yo diría que es muy particular. Pero por otro lado vemos que México parece dar una respuesta a la política de Trump, a esa política derechista, amenazadora, que ha cercenado los derechos de los millones de mexicanos que trabajan y viven en los Estados Unidos y que abre nuevamente, yo no diría tanto un gobierno de izquierda, sino un gobierno progresista que quiere recuperar la dignidad y la autonomía y la soberanía mexicana. Progresista y de izquierda, ¿qué diferencias hace? Porque, digamos, un gobierno de izquierda sería un gobierno que tiene un proyecto histórico destinado a construir el socialismo, ¿no? Y eso involucra el control estatal de los medios de producción, involucra una política económica distinta. Y progresista, pues no creo que López Obrador, como él mismo lo haya dicho, vaya a afectar la propiedad privada o vaya a hacer un cambio radical en la economía. No pretende eso, ¿no? Pretende corregir la corrupción. Ese es uno de los puntos claves de su programa. Entonces yo prefiero hablar de una política progresista, hasta donde sabemos, porque recién inicia su mandato y ahora le tocará tocar la guitarra y veremos cómo lo hace, ¿no? Pero las señales, los mensajes que da son un poco eso. Entonces, eso parece una reacción contra la política proteccionista norteamericana y con la gran amenaza de Trump sobre México, ¿no? Y bueno, tenemos Brasil, que en este momento está en una época de transición, un momento de transición, porque el cierre del ciclo de Lula parece que no está del todo cerrado, sino que Lula va a seguir siendo un actor político importante. Hay fuerzas progresistas o sociales muy fuertes en el Brasil que no aceptan la legitimidad del actual proceso político y que están esperando otra cosa, la constitución de otros gobiernos. En fin, tenemos entonces, yo diría, tendencias contradictorias en América Latina, ¿no? Porque además están los procesos justamente contradictorios que han ocurrido en Brasil por un lado, en Argentina claramente, en Colombia creo ahora, y en un sentido también en Chile, ¿no? ¿Qué hacemos con Argentina? ¿Qué hacemos con Argentina? La primera idea que se me ocurre es que el gobierno argentino no tiene la menor idea de qué hacer, y eso es especialmente grave. Especialmente grave, da la impresión de que, digamos, toda su concepción del problema pasa por que el Fondo Monetario Internacional dicte una receta específica, cosa que el Fondo Monetario efectivamente hace. Ni aún así se sabe si la Argentina de Macri está en condiciones de cumplir lo firmado con el fondo.
Y hemos tenido experiencias anteriores que deberían dejar Argentina lecciones, en particular, ¿no? Ha tenido... yo creo que además el problema es que Argentina tiene una serie de problemas estructurales, en particular en la economía, y ningún gobierno, no importa el signo ideológico, si fue más o menos progresista, hay un contraste muy fuerte entre el gobierno anterior y y la sociedad argentina está especialmente dividida. Digamos, nosotros los argentinos solemos hablar de la grieta, ¿no? La grieta tiene que ver con aquellos que de alguna manera defendían los 12 años del gobierno de Néstor y posteriormente Cristina Kirchner, y aquellos que lo detestaban por completo, ¿no? Es una especie de grieta que deriva de condiciones políticas argentinas muy específicas y muy ligadas al papel que cumplió el peronismo desde 1945 en adelante en el país. ¿Con Argentina otra vez para completar la visión? Sí, yo creo que, bueno, como decía el profesor Cambiaso, lo distintivo es que Macri no sabe qué hacer, ¿no? O sea, ha dictado medidas, ha retrocedido, ¿no es cierto? Ha cometido graves errores, claro, ¿no? Y obviamente creo que la Argentina está retrocediendo, ¿no? Es decir, sobre todo en el ámbito de lo que significó las políticas sociales, ¿no? Que son lo primero que se está atacando, bueno, está afectando a su base social con el alza de las tarifas de servicios, ¿no? Ahí está generándose una contradicción, pero bueno, está también el otro problema, ¿no es cierto?, que sobre el cual se montó, que es la corrupción del anterior gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los argentinos en una encrucijada muy difícil, ¿no? Sí, además con estos riesgos de bolsillo que obviamente preocupa y trae fantasmas. Hablando de la sociología argentina, tienen unos fantasmas terribles con estos procesos, ¿no?, que ha dejado estas heridas y estos son miedos, heridas, ¿no? Claramente, y el problema es, uno de los grandes problemas de Argentina es, bueno, con una historia de economía monetaria tan terriblemente mala como la que ha tenido Argentina, con periodos de hiperinflación, con momentos como, bueno, la crisis económica del 2001, o sea, ¿cómo convencer al argentino común de que tiene que volver a confiar en su moneda? No hay... Uno de los grandes problemas de Argentina es que la mayor parte de los ahorros de los argentinos está en el exterior. Y eso no, empezando por los propios funcionarios, que encima ni siquiera se les cae la cara de vergüenza al admitirlo. Sí, el bolsillo clave, pero también la violencia, y aquí yo me traslado a Nicaragua, pero además Nicaragua, en esta cadena, como periodista he accedido a fuentes de políticos bolivianos en Miami que dicen, ya cae Maduro, vamos por Nicaragua, viene Maduro y a por Evo Morales. Pero no es así, porque usted como sociólogo comprende estos otros tiempos, características, ha señalado la particularidad del caso boliviano, no es un dominó. ¿Cómo entiende estos casos? Bueno, yo quería decir algo antes sobre Nicaragua, ¿no?, que es un drama, una pesadilla o ambas cosas que me parece que condensa un poco la propia historia latinoamericana. Pero la revolución sandinista de la década de los 80 fue la promesa de una transformación social, de una renovación del socialismo, de una nueva relación de los mandatarios con el pueblo, con la propia sociedad. Y todas esas promesas, de alguna manera, ahora se revelan como una pesadilla. Y lo curioso es que el mismo personaje que, como decía nuestro colega de la Argentina, Daniel Ortega, que ayudó al derrocamiento de Somoza, es el mismo personaje hoy que está reprimiendo brutalmente las manifestaciones de muchachos en los barrios de las ciudades de Nicaragua, ¿no? Y lo se compara justamente con Somoza, ¿no? Claro. Exactamente. Y lo está haciendo de una manera tal que no le interesa ya su legitimidad política, no le interesa gobernar de alguna manera obedeciendo a las voluntades populares, y reprime de una manera casi criminal, ¿no?, sin importarle el destino o el futuro del Estado-Nación y de la sociedad de Nicaragua, ¿no? A mí me parece que esa es una imagen muy fuerte de
esta tragedia de este pueblo. Y con relación a lo otro, pues sí hay de alguna manera una globalización en la política también, ¿no? Es decir, no completamente, pero las cosas que suceden en la Argentina o que suceden en el Brasil también impactan la política boliviana. Las cosas que decide Trump en su política exterior nos impactan, ¿no? Pero yo creo que a diferencia de Venezuela, de lo que pasa en Nicaragua, lo de Brasil, el proceso político boliviano tiene todavía una clara vitalidad, ¿no? Aunque parece que ha llegado a un momento de incertidumbre con la reelección del presidente Morales. Creo que hay muchas claves. ¿Vitalidad económica, vitalidad política? Ambas, ¿no? Hemos vivido un proceso de crecimiento económico durante una década como no lo hemos tenido antes en Bolivia. Entonces eso es una cosa evidente. Desde afuera uno pone el acento en eso y realmente llega a la conclusión de que el experimento boliviano, dentro del marco de lo que han sido los llamados populismos de la década del 90, del 2000, ha sido claramente el más exitoso de la región. Yo no tengo duda de eso. Y ahí hay una paradoja bien interesante, porque ¿cuál uno de los secretos de este éxito económico? El mantener la estabilidad macroeconómica, no tocar las variables macro. Esa es la gran tarea que ha tenido Arce antes y que hoy le está continuando, ¿no es cierto? Por ese temor, por ese trauma que vivimos con la hiperinflación de la UDP, ¿no? Uh-huh. La política económica en ese sentido, en términos de el control de las variables macro, no ha tenido ningún tipo de modificación. Todo lo contrario a Argentina. Claro, todo lo contrario a la Argentina. Y éxito político también, en el sentido de que estamos hablando de un gobierno constituido en enero del 2006, ¿no es cierto? Y que ha tenido una continuidad, no ha mermado su apoyo social de manera importante, ha ganado casi todas las elecciones, salvo la del referéndum desde el 2005, pero ahora está en un momento, en una encrucijada, ¿no? Con la generación de un efecto a raíz del 21F, del referéndum, que está mermando, sí, de una manera, está erosionando ese capital político que tenía el presidente Morales, y que se va a ver claramente en las próximas elecciones, ¿no? Pero el gobierno tiene además una serie de anclajes sociales muy poderosos en el movimiento campesino, en las organizaciones sindicales, que son la columna vertebral de la sociedad civil boliviana, las zonas rurales, y ahí la fidelidad al gobierno del presidente Morales está prácticamente intacta, ¿no? Entonces hay un éxito económico, también un éxito político, una transformación por lo menos de la nueva Constitución, introduciendo nuevas instituciones, nuevos dispositivos. Entonces hay muchas razones para pensar que estos son parte de la estabilidad que no han tenido otros países, ¿no? Entonces el caso boliviano efectivamente conjuga todos estos logros, y eso ha permitido una mayor estabilidad. Pero, como decía don René Zabaleta, en Bolivia hasta la eternidad es breve, ¿no? Entonces el amor también, sí. Entonces no hay que pensar, y este es el problema del gobierno, la reproducción del esquema, ¿no? Entonces, ahí es donde resulta que el presidente Morales es el dispositivo imprescindible para reproducir este esquema. Si sacas al presidente Morales, todo se cae. Entonces, este es el problema, este ha sido el error político, el no haber construido un plan B, pero no solo una de más, alternativa sino de América de poder. Latina, ¿no? En realidad sí, porque sí, puedes pensarlo así. México, en el caso de López Obrador, ¿qué sería si sale López Obrador, si no está ahí, ¿no? O sea, todavía esa fuerte presencia del caudillismo es... Exacto. Bueno, Jorge nos hablaba de los tiempos en el mundo. Yo opongo los tiempos de la investigación social a los tiempos de los periodistas y de los programas de televisión. Ha sido un gusto de verdad tenerlo acá, Norberto Cambiaso de Argentina, en Muchas el programa. Espero que disfrute del país y que retorne. A Jorge Comadina, cochabambino, ejerzo y con mucho orgullo, dice este sociólogo investigador
de la UMS, gracias por estar acá, esperamos tenerlo pronto, voy a estar pendiente de sus llegadas a La Paz para traerlo al programa, y Raúl España también desde la UMSA y desde la carrera de Sociología. Gracias a los tres, gracias a usted que nos ha acompañado. Le invito a que lea La Razón, invito a mis tres participantes a que escriban para que usted pueda conocer más en detalle estas interpretaciones. Las páginas de La Razón están abiertas a ustedes, y para usted la invitación a comprarse La Razón. Reitero, nuestros productos especiales desde 6 de agosto, y nos vemos dentro de 7 días.